Durante el Porfiriato, México experimentó un gran avance en su infraestructura. Se construyeron más de 10.000 kilómetros de vías férreas, conectando diferentes regiones del país y facilitando el comercio tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, a muchas de estas inversiones fueron extranjeras, lo que creó una dependencia económica. Además, la telegrafía revolucionó la comunicación, permitiendo una conexión más rápida entre las ciudades y mejorando la administración del país. Las ciudades también vivieron un gran progreso. La modernización llegó con la instalación de luz eléctrica a la creación de tranvías y la construcción de grandes edificios como el Palacio de Bellas Artes. En paralelo, la minería, especialmente la de plata, vivió su auge, posicionando a México como uno de los principales productores a nivel mundial. El Porfiriato fue un periodo marcado por un régimen autoritario bajo la figura de Porfirio Díaz. Díaz llegó al poder en 1876. Durante su mandato, Díaz utilizó el lema "Orden y Progreso" para justificar su control político, que se mantenía a través de elecciones fraudulentas y la representación de opositores. Para mantenerse en el poder, Díaz apoyó en un control rígido del gobierno, manipulando las elecciones y utilizando la representación de cualquier oposición. A través del ejército y de la fuerza pública, sofocó a varios levantamientos y enfrentó a sus opositores políticos, utilizando como excusa la censura de la prensa y la persecución de líderes disidentes. La falta de democracia y las prácticas de fraude electoral fueron características de su régimen autoritario. A pesar del progreso económico, la brecha entre ricos y pobres se amplió significativamente durante el Porfiriato. La élite mexicana, compuesta en su mayoría por grandes terratenientes y empresarios, vivió al estilo de las clases altas europeas, mientras que las clases populares se enfrentan a una vida de extrema pobreza. Los campesinos trabajaban en condiciones deplorables en las haciendas y los obreros urbanos sufrían jornadas largas con salarios bajos y sin derechos laborales. La explotación laboral era común y las condiciones de vida de la mayoría de la población eran muy difíciles, sin acceso a servicios básicos o educación. A pesar de las desigualdades sociales, el Porfiriato también impulsó un auge en las artes, la educación y la ciencia. La influencia del positivismo promovió la construcción de monumentos, museos y la formación de instituciones culturales. México experimentó un avance en la pintura, la música y la arquitectura, con la creación de espacios como el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional. En cuanto a la educación, aunque se promovió la enseñanza básica, esta estaba restringida a las clases altas y urbanas. Las zonas rurales, por su parte, carecían de acceso a una educación adecuada. También hubo avances en la ciencia, con la creación de instituciones científicas, pero estos beneficios llegaron principalmente a las élites. Porfirio Díaz fue un militar muy destacado por su participación en la intervención estadounidense y en la famosa guerra contra los franceses, en que se fue Benito Juárez y luego Sebastián Lerdo Tejada dio inicio al Porfirio, y Díaz gobernó de una manera muy autoritaria por más de 30 años y buscó modernizar el país, pero manteniendo un control feroz. Los personajes secundarios del Porfiriato fueron Francisco y Madero. Aunque luego se convirtió en el líder de la Revolución Mexicana, Madero en sus primeros años fue un opositor político moderado a Porfirio Díaz. Su figura, aunque más conocida por su rol posterior, comenzó a tomar fuerza durante el Porfiriato como líder del sector empresarial que demandaba reformas y mayor democracia. En el Porfiriato, Zapata vivió y trabajó en Morelos, donde fue testigo de las crecientes injusticias hacia los campesinos, como el despojo de tierras comunales a favor de grandes haciendas y empresarios. Bajo la política de latifundismo promovida por el régimen de Porfirio Díaz. Bernardo Reyes. Su papel fue de militar y político. Reyes fue uno de los principales generales del régimen porfirista y desempeñó un papel importante en la represión de movimientos sociales y la consolidación del orden en el norte de México. En 1910, se levantó en armas contra el gobierno de Díaz, buscando reformar el régimen, pero sus esfuerzos fracasaron. Felipe Ángeles fue general y estratega militar de Los Ángeles. Fue un destacado militar porfirista que luego se unió a la Revolución Mexicana. Durante el gobierno de Díaz, tuvo un papel importante en la modernización del ejército mexicano y la defensa del régimen. Posteriormente, se convirtió en una figura clave en el ejército revolucionario, siendo uno de los principales líderes de la revolución.